Otro ejemplo, por ejemplo, es el fuego. Hay un fuego maravilloso que no quema, pero que abraza, el fuego del Espíritu Santo. Y hay otro fuego que es violento, que quema, que es diabólico. Entonces, ese tipo de relaciones, yo empecé a darme cuenta cuando empecé a leer la Biblia, después de mi conversión, que estaban por todas partes. Ciertamente mi formación científica hizo que yo pudiese observar y que viera paralelos que estaban allí. Que eso, para una persona que lee la palabra sin saber la parte de la geofísica, no miraría, pero después de un tiempo se puede comprobar que hay una tipología, o sea, hay algo coherente con esos temas. Entonces, la paz siempre está ligada con lo despacioso, con lo sereno, con lo recto, mientras que lo turbulento está ligado con una palabra que yo sé que no nos gusta oír, que es el pecado, y el pecado tiene que ver con la muerte, y la muerte tiene que ver con el polvo, y el polvo con la disipación, y todo eso. Entonces, esto se ve, por ejemplo, en particular en Proverbios, en Salmos, esa dicotomía entre cosas buenas y cosas que no son buenas. Entonces, yo empecé a darme cuenta de esas cosas. La conferencia que suscita este encuentro es una que yo hice una vez el presidente Santos gana el Premio Nobel de la Paz, y la conferencia del Nobel a la Paz, y trata de mostrar, podemos aprender de la forma en que ocurre la turbulencia, de manera tal que nosotros escojamos vivir sin turbulencia, y por lo tanto en paz, por lo tanto con el gozo y la alegría de la que habla el Papa Francisco, en particular a los jóvenes. Pero eso no es de jóvenes, es de santos. No estoy hablando del presidente, estoy hablando de la santidad. Sí. Estamos llamados a la santidad, a sernos verdaderamente buenos. Y no hay otro camino sino Jesús mismo para llegar a ello. Entonces todo esto se fue plasmando, como les decía también, es como un rompecabezas. Entonces la turbulencia es una de las formas. Hay otro concepto moderno que se llama el caos, en el que también aparecen pautas importantes con relación a evitar el caos, porque el caos no es bueno. Yo pienso que esto se puede enseñar, y como proviene de la ciencia, entonces se puede hacer que la audiencia se involucre conceptualmente desde la ciencia. No hay necesidad de poner un dedo acusador a nadie, sino mire cómo es la lógica natural. Y bueno, es natural que nosotros no nos portemos bien, pero podemos mejorar, y las pautas para la mejora aparecen, en mi opinión, desde la ciencia. Ciertamente, desde que todo esto fue descubierto, mi vida se ha convertido en un apostolado de tratar de compartir las ideas, de mostrar, mire, yo sé que mucha gente no cree que sea posible que la ciencia ilumine, en particular a Jesucristo como único camino, pero eso es lo que sale de los trabajos, y eso es lo que trato de hacer con humildad y también con valentía. Bueno, doctor Puente, pues hemos tenido la oportunidad de escuchar esta charla a la que usted hace referencia, la del Nobel a la Paz, la geometría del himno nacional de Colombia. Y aquí, bueno, nos surgen varias preguntas con estos temas que usted ha tocado. La primera, aunque ya nos ha hablado un poco de esto, es cómo logra usted conjugar en esta charla ciencias, matemáticas, teología, incluso poesía y proceso de paz.
Y una segunda pregunta sería para nuestros oyentes y para quienes quizá no sean muy versados en la materia, es respecto a un término que es el punto de partida de esta charla que usted utilizó previamente, que es el asunto de la complejidad. ¿Qué es esto de la complejidad natural y cómo desde ella podemos encontrar pautas para lograr la paz? Bueno, la pregunta de nuevo es muy buena y es muy amplia. Hace pocos días, mientras Francisco estaba en Colombia, aparecieron 3 huracanes en el Atlántico, algo no muy común. Cada uno de ellos igualmente devastador, aunque el segundo, que se llamó Irma, fue el que más daño hizo. Pero entonces, si ustedes miran un huracán por arriba, ustedes observan en él una espiral, un remolino. Los remolinos naturales siempre echan hacia adentro. La razón es muy sencilla, porque la física, a fin de cuentas, es parte real de lo que ocurre. En el centro del huracán, en lo que llaman el ojo del huracán, hay menos presión que en los alrededores. Eso quiere decir que lo que está a más presión se mueve tratando de equipararlo todo hacia lo que tiene menos presión. Entre otras cosas fáciles de recordar, la naturaleza siempre funciona del más al menos, de más presión a menos presión. Entonces, claro, eso crea ese tremendo objeto que evidentemente sabemos es terriblemente destructivo. Si uno se pone por ahí y te coge la parte trasera o delantera del ojo, los dientes allí son los más fuertes y generalmente sálvese quien pueda. Y váyase, corra. Ahí no vale la hidrología ni vale la geofísica, lo que vale es el sentido común. Entonces, hay un numerito que uno puede leer con relación a esa forma geométrica, y ese numerito es el número 6. Curiosamente, y de una forma espeluznante, la semana pasada tuvimos 3 seises, que claro, tiene una referencia bíblica que es clara. Y entonces, 6, 6, 6, ay Dios mío, qué cosa tan fea. Es básicamente 3 cosas echando para adentro y destruyendo. Entonces, la analogía que pienso que se puede hacer de esto es lo siguiente, es, mire, uno, si se porta mal, si uno se cree el centro del universo, entonces uno cree que tiene menos presión que los demás, y entonces, en medio de esa violencia, uno se convierte en un huracancito. Y un huracancito no es tan grande como el huracán Irma, pero es igualmente destructivo, es violento. Hay una palabra que hay que decir, mata. Y es natural esto que lo haga, no tiene opción, porque está cegado. El ego es tan grande que ciega la razón y entonces destruye. El opuesto de ese número es una espiral que luce igual, que no está en la naturaleza, pero una espiral que nosotros podemos hacer, que es echar hacia afuera, no hacia adentro. Yo cuento acá a los muchachos, y también lo hago en Colombia, cuando uno está enamorado, uno le pregunta a ella, ¿qué quieres hacer hoy, mija? Y ella dice, lo que tú digas. Y ella, a su vez, le vuelve la pregunta y es lo que tú digas. Y todo esto, en vez de echar hacia adentro, echa hacia afuera. Entonces, de aquí surge una metáfora certera para hablar del amor, no como el número 6, que es egoísta y destructivo, sino el número 9, que entre otras cosas comprende la esencia de la entrega y decide ir en contracorriente. Y entonces, en vez de destruir, decide unir, decide darse al otro. Y claro,
el que más lo hizo bien y que sin embargo nos llama a que lo hagamos igual, sin atenuantes, es nuestro Señor Jesucristo, que entre otras cosas murió, de acuerdo al Evangelio según San Marcos, a la hora nona, o sea, a la hora novena, habiendo existido una oscuridad desde la hora sexta a la novena, es decir, desde las 12 del día a las 3 de la tarde, pero lo importante aquí es el símbolo, es de la hora sexta a la novena, siempre hay oscuridad. Si el estado es negativo, lo negativo es oscuro. Lo positivo, que es la cruz, es en donde reside la belleza, la alegría, el arte, la verdad. Todo eso está allí y solamente allí. Entonces, el himno nacional, tan bello que es, y que muchas veces no entendemos lo que dice, el himno habla proféticamente hacia el futuro, diciendo, se sobre de noche, o sea, se va a acabar esta cosa, se va a acabar, pero no solamente en Colombia. El presidente Núñez yo creo que entendía que la cosa era en todas partes, porque es que las cosas no son solo en una parte, todo esto es universal, como son las leyes de la física. La forma en que ocurre la turbulencia en Colombia es la misma que en la que ocurre en Afganistán y es la misma en Zimbabue. Son las mismas leyes matemáticas y físicas. Entonces, cesó la horrible noche. ¿Y cómo cesó esa horrible noche? Bueno, el himno lo dice. El himno dice, la humanidad entera, ¿sí? Todos, momento en que comprendemos las palabras del Señor de la cruz. Es decir, nuestro himno dice cuál es la solución al problema de la paz, es Jesús mismo. Yo pienso que eso hay que explicarlo, mostrarlo, porque Él fue quien dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaba al Padre sino por medio de Él. Y eso es verdad, eso se puede no repetir de una manera hermosa, sino que se puede mostrar utilizando la lógica. Pues si uno abaja las montañas y rellena los valles, que son expresiones completamente certeras del profeta Isaías y de Juan Bautista otra vez, hay una única solución. Esa única solución es la pacífica, entregada, maravillosa, el amor vital, que es el amor de Jesucristo. Entonces, por años, yo he venido diciendo en charlas, a veces las charlas yo hago que terminen con el himno nacional. A veces hay algunas personas que no les agrada que eso se haga. Hay otras que se emocionan mucho y hasta regalan lágrimas de la emoción. Pero yo pienso que la solución la hemos tenido en las narices, la cantamos cotidianamente, y la solución adentrarnos a entender las palabras. Y ahí, pues, de nuevo, con toda humildad y sabiendo que son pequeñitos, chiquititos, yo pienso que la ciencia tiene como aportar y hacerlo de una manera que sea diferente, que en vez de escuchar la palabra se pueda entender un poco más la palabra. Y bueno, eso es lo que me regalaron de arriba, y eso es lo que intentaré hacer con el resto de mi vida. Doctor Puente, nosotros realmente tenemos muchas preguntas para hacerle. Lastimosamente, pues el tiempo no nos lo permite. Y dentro de las preguntas que queríamos hacerle, pues yo tengo una en particular sobre la matemática y Dios, ¿no? El Papa Benedicto XVI en algunos discursos, pienso ahorita uno en particular en Verona, Italia, hablaba de cómo la matemática podía ser un puente a Dios, ¿no? Habría una correspondencia entre nuestra mente humana, que es la que crea la matemática, y la realidad, porque a fin de cuentas, digamos,
el método científico que surge con Galileo termina siendo un método matemático, un método que mide la realidad con números, numéricamente, y entonces